Buenas tardes, mi nombre es Oscar Medina Ortiz, soy profesor de psicopatología en la Universidad Simón Bolívar en la Facultad de Psicología de Cúcuta, Colombia. Y hoy estamos presentando esta clase orientada sobre todo a los estudiantes de psicología del posgrado de psicología en esta misma universidad. Vamos a tratar hoy el tema de trastornos de personalidad. Pero quiero comentarles que en estos pocos minutos se nos hace difícil profundizar. Así que vamos a intentar dar un vistazo, digamos desde el punto de vista muy amplio, unas generalidades, pero que estoy seguro les van a ayudar y les van a servir en su desempeño como psicólogos clínicos, sobre todo en la identificación de los trastornos de la personalidad y en algunas pautas sobre su tratamiento que ustedes pueden profundizar en eh, en otras clases. Bien, entonces espero que sea entretenido, sean bienvenidos y comencemos. Lo primero que tendríamos que tener claro es qué es el trastorno de personalidad. Claro, habría que pensar primero qué es la personalidad, ¿no? Es un tema bastante amplio, bastante grande, que nos llevaría mucho tiempo, pero yo creo que si lo definimos como la personalidad es la forma de ser de, de alguien, de la gente, pues no estamos tan equivocados. Claro, esta forma de ser tiene unas características muy particulares para un grupo de personas y para otro grupo de personas. Ahora, cuando hablamos de los trastornos de la personalidad, lógicamente nos estamos ubicando en que esta personalidad no es normal. Y no es normal desde qué punto de vista, desde diferentes puntos de vista. Pero si vamos al punto de vista estadístico, nos daríamos cuenta que la normalidad en estadística es lo que hace la mayoría de las personas. Así que un trastorno de personalidad sería algo que se sale de la norma, una forma de ser que se sale de la norma. Muy bien, claro, ese, ese límite entre lo que es normal y no, a veces no es tan sencillo y es muy delicado, pero pues nos puede servir de todas maneras como inicio para esta definición. Entonces, fíjense ustedes que un trastorno de la personalidad no es otra cosa que esta forma de ser de la que ya venimos hablando, bien, pero que es anormal. ¿Anormal en qué? Se sale de la norma, se sale de lo que la mayoría de las personas hacen, pero presenta también una serie de contextos como maladaptativa, causan sufrimiento, alteración funcional. Entonces, porque también una persona superdotada es una persona que se sale de la norma, pero consideramos que se sale de la norma hacia el lado beneficioso. En este caso, alguien con un trastorno de personalidad se sale de la norma, pero hacia la parte patológica, que va a causar sufrimiento a él o a los demás y no va a funcionar dentro de la mayoría de la sociedad. Muy bien, vemos este otro concepto, este otro ítem, dudosa cualificación de enfermedad mental. Hay quienes dicen que esto no puede ser calificado como una enfermedad. Bueno, desde el punto de vista legal, una persona con un trastorno de personalidad no es inimputable. Es decir, sí está clasificado como enfermedades mentales, pero no para eximirle de un delito, porque para esto lo principal es que la enfermedad mental cause una alteración de poder distinguir entre lo que es real o no, o entre lo que está bien o no está bien, y ellos no tienen alterada esta parte. Lo otro es que es persistente, definen una forma de ser, de sentir, de percibir, de pensar y de reaccionar de los individuos. Es decir, es una manera permanente, es una forma persistente de ser. Cuando veamos
los trastornos de la personalidad, nos fijaremos de que podemos decir, caramba, pero yo tengo algo de esto y tengo algo de esto y tengo algo de aquello. Esto estaría dentro de lo normal. Lo que no está normal como tal es que sea persistente y que todo el tiempo sea así. Vamos a continuar. Vamos a ubicarnos en el DSM-5. Nosotros nos vamos a ubicar en lo que vamos a hablar en la clasificación internacional de las enfermedades número 10, CIE-10. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a trabajar, todavía a estas alturas, hoy, 2026, abril de 2026, los programas de atención, los programas de diagnóstico, todavía se basan en el CIE-10 y tenemos que conocer entonces los diagnósticos del CIE-10. Pero la clasificación americana, la DSM-5, nos ayuda a profundizar un poco en el concepto. Lo mismo que habíamos hablado, es un patrón perdurable, es continuo, es su forma de ser todo el tiempo, de experiencia interna y comportamiento que se desvía notablemente de la cultura del individuo, es decir, lo que no es normal en esta sociedad y en este individuo. Se va a manifestar en dos o más de los siguientes ámbitos. La forma de pensar, y aquí tenemos que ver cómo se perciben o se interpretan las circunstancias de uno mismo y de otras personas y de los acontecimientos que están pasando. Y de la afectividad. Entonces, no es solamente una forma de ser constante, es una forma de ser constante y un pensamiento, una seguridad de que yo soy así y esto es normal y una forma de yo me siento así y esto es normal. Vamos a mirar qué otra cosa nos dice el DSM-5. Fíjense, hay una alteración en el funcionamiento interpersonal. Lógicamente, las personas con un trastorno de personalidad, pues cuando tienen una relación con otra persona que no tiene el trastorno o que tiene otro trastorno, pues eso no va a funcionar muy bien, no va a cuadrar. Y hay trastornos de personalidad en los que nos damos cuenta. O sea, es evidente, la persona es extraña, es evidente. Sin embargo, hay otros trastornos de personalidad que pueden pasar desapercibidos e incluso pueden manipularnos y pueden integrarse a nuestra funcionalidad cognitiva. Muy bien, pueden haber problemas del control de los impulsos, como explosiones emocionales. Es perdurable e inflexible y dominante. Muy bien, lo que les comentaba, podemos decir muchos, caramba, a veces yo soy así, pero en realidad esta es una forma de ser constante. Puede causar malestar, muy bien, o deterioro social tanto a él como a otras personas que no son él, muy bien, a las personas con las que se relaciona. Lo mismo, es un patrón estable, de larga duración, se puede remontar al menos al inicio de la adolescencia o las primeras etapas de la vida adulta. Aquí ya comenzamos a hacer una diferenciación. La clasificación de la OMS, la décima, dice, y la americana, dice que para hacer el diagnóstico la persona tiene que tener 18 años de edad, que antes son simplemente rasgos o son trastornos de conducta, etcétera, que podrían o no cambiar, modificarse. La CIE 11 nos beneficia con este cambio donde dice no necesariamente a los 18 años de edad, puede ser antes. Antes ya podemos hacer los diagnósticos de trastorno de la personalidad, ya lo veremos. Porque es que es cierto, muchos rasgos se empiezan a manifestar desde la adolescencia e incluso desde la niñez y pueden que se establezcan o no, pero bueno, si nos juntamos todavía con la CIE-10, como les comento, que es la que va a aparecer en su base de datos, en su sistema operativo de historias que usted está llevando a cabo en su consulta, pues probablemente tengamos que regirnos por la CIE-10. Esto no se explica mejor por otra enfermedad mental ni porque esté consumiendo ninguna drogas o medicamentos. ¿Bien? Bueno, aquí era lo que les estaba comentando. Nos estamos guiando por la CIE-10 y vamos a
dar una clasificación de la CIE 10 que, ojo, que no es que no va a servir con la CIE 11. Lo que sucede es lo siguiente. Con la clasificación décima, tenemos un grupo de enfermedades o de clasificación. Recuerden ustedes que yo les comenté que nuestras enfermedades mentales están clasificadas en la F. Muy bien, es un sistema de clasificación donde las enfermedades neurológicas están en la G, las enfermedades gastrointestinales están en otra letra, pero las enfermedades mentales y del comportamiento nos corresponde la letra F. Y dentro de la clasificación de las enfermedades mentales, de los trastornos de la personalidad, están el grupo que corresponde al 60, F60, F60.0, .1, .2, .3, etc. Bien, es una forma categórica. Entonces, ¿qué tenemos en la CIE 10? Como les comento, que es la que estamos usando. Pues es una forma de categorizar a los trastornos de la personalidad por grupos. Y decimos, mire, hay un grupo que es un grupo de raros, hay un grupo de teatrales, hay un grupo de miedosos, y en esos tenemos eh, este tipo de clasificación, este tipo de trastorno. Muy bien, entonces como su nombre lo dice allí, son unos diagnósticos muy específicos. Facilita la codificación, está muy estructurada. ¿Cuál es el cambio que se viene en la clasificación de la número 11? Y que con toda razón ellos lo plantean y dicen, bueno, esta clasificación nos damos cuenta de que los trastornos de personalidad todos no son muy estandarizados. Hay algunos que se mezclan y además hay unos niveles. Por ejemplo, dentro del trastorno antisocial de la personalidad, digamos lo que se manifiesta por no cumplir las normas y cierto grado de maldad. No toda la maldad es igual. Entonces hay una clasificación de maldad. Hay una maldad del asesino en serie y hay una maldad de un psicópata que se hace político y comienza a desviar fondos y a robar el dinero que iba de los medicamentos hacia los niños con cáncer, lo empieza a desviar para su propio beneficio y uno dice, bueno, no está matando directamente a alguien, no es un asesino en serie, es menos malo que el otro. Entonces, el modelo de la C11, de la CIE 11, propone que solamente hay un diagnóstico que se llama trastorno de personalidad. Todos estos que se incluían aquí pasan a uno solo, trastorno de personalidad. Pero ese trastorno de personalidad hay que definirlo. Entonces tiene una serie de rasgos y que lo que van a decir, bueno, trastorno de personalidad con el rasgo de romper normas o de tener miedo o etcétera. Muy bien. Y le colocan también este nivel de que sea leve, moderado o grave. Bien, entonces aquí esto sí nos ayuda mucho. Es un trastorno de personalidad leve, moderado o grave. Hay un nivel de patología que va, digamos, a, digamos, a facilitar no solo el diagnóstico, sino también el tratamiento. El único que se sale de aquí es el trastorno límite de la personalidad, que sigue estando estructurado como un ente aparte. Pero el DSM-5 y la CIE-10 mantienen el mismo modelo de categoría, muy bien, que es, bueno, ubicarlos en un contexto dependiendo de sus principales características. Y ese es el que vamos a ver. Lo vamos a ver no porque sea mejor, no porque no nos actualicemos, sino porque es el que ustedes tienen cuando están pasando la consulta y colocan allí en el programa que están utilizando de consulta, cuando van a colocar diagnóstico, les aparece todavía la CIE 10. Bien, pero entonces vamos a verlos allí y porque también desde el punto de vista docente y académico está muy bien ver las características de cada uno de ellos y una vez que tengamos esto nos podemos adaptar a la CIE 11 con mayor facilidad. Bueno, ¿cuántas personas sufren de un trastorno de personalidad? Fíjense esto.
aproximadamente el 12%, del 10 al 12. Quedémonos con el 10. Es bastante. De 100 personas, 10 tienen algún trastorno de la personalidad. Y cuando hablo de trastorno de la personalidad, no me estoy refiriendo a que tienen unos rasgos de personalidad. La CIE-11 permite eso, decir que tiene una personalidad enferma, que tiene un rasgo de personalidad, pero que no necesariamente tiene el trastorno de la personalidad, sino que son rasgos muy arraigados. Entonces, en la población general, la enfermedad como tal es aproximadamente el 12%. Dentro de los enfermos mentales, pues aumenta más, de un 20 a un 30%, un 25%. Hay unos trastornos de personalidad que predominan en las mujeres, por supuesto. Dentro de ellos tenemos el trastorno límite y el trastorno dependiente. No significa que no estén dentro de los caballeros, sino que predominan las damas. Y en los caballeros predomina también el antisocial, el delictivo, ya lo veremos, el esquizoide y el narcisista. Bien, los pacientes presentan comorbilidades, sí. Es difícil que un paciente acuda a su consulta diciéndole, mire, yo vengo aquí porque yo soy raro y yo quiero que usted me ayude, o porque yo soy una persona malvada, me aprovecho de los demás y yo creo que eso no está bien, o porque yo soy muy perfeccionista. En realidad no van a ir por este motivo. ¿Cuál es su principal motivo? Esto, la comorbilidad. Cuando esos trastornos de personalidad empiezan a generar síntomas del estado de ánimo, síntomas porque no cuadran con la población general, porque no cuadran en la casa, porque no cuadran con sus amigos y empiezan a deprimirse o a tener ansiedad. Ahí es cuando ellos acuden y es un primer paso que tenemos que dar. Es probable que muchos pacientes que acuden a nuestra consulta con un síntoma de depresión o de ansiedad, en primer lugar lo estén haciendo así, pero detrás se escondan, ahora sí lo podemos decir con la CIE-11, vamos a hacer una mezcla, porque tienen rasgos de personalidad o sintomatología leve de un trastorno de la personalidad. Continuemos. Bien, la pregunta que se hace siempre en psicología o en psiquiatría o en salud mental, ¿por qué? ¿Por qué la gente se enferma de esto? Y lógicamente es una combinación. Es una combinación de unos factores biológicos, muy bien, la genética, temperamento, puede haber, digamos, una herencia. Y ustedes dirían, bueno, pero genética y biología, ¿cómo? Bueno, nuestras acciones y nuestros pensamientos están modulados por una serie de sustancias llamadas neurotransmisores, como son la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, etcétera, glutamato, GABA, etcétera. Hay varios que ellos deberían estar en equilibrio y la mayoría de las personas tiene un equilibrio de estas sustancias, pero hay quienes no lo tienen. Hay quienes estas sustancias están en demasía o en defecto y esto puede traer, por supuesto, que va a traer una manifestación en su forma de sentir o en su forma de actuar. Entonces podría haber un componente de este tipo allí, ¿no? Otras veces no es la sustancia, otras veces el neurotransmisor puede estar completamente normal, pero este neurotransmisor tiene que hacer contacto con una estructura que se llama receptor y hay algunos receptores que son hipersensibles a la dopamina. Entonces, la misma dopamina llega y actúa allí, pero son hipersensibles, por alguna razón son hipersensibles, y entonces se genera una respuesta mayor de la que se esperaba. Esto vamos por aquí bien. Otro es el ambiente, muy bien, donde se desenvuelve, lo que se aprende, lo que se aprende. Una persona puede aprender a ser malvada, podría. Una persona puede aprender a ser teatral, puede hacer, digamos, tener exigencias y manipular a los demás, sacarles provecho. Claro que sí, claro que sí. Entonces, el ambiente también. Fíjense esto,
los abusos infantiles yo siempre he considerado que es un factor de riesgo grandísimo para cualquier patología desde el punto de vista mental y emocional, porque uno nada más se imagina, yo soy un niño de 5, 6, 7 años y abusan de mí y abusan las personas que supuestamente me deben de querer y no hay nadie que me ayude. Esto es horrible, esto va a cambiar a la persona. Entonces, todo esto va a producir una serie de respuestas emocionales que no son válidas. ¿Y qué hace la persona? Fíjense esta teoría. La persona va desarrollando una serie de patrones de pensamiento, de patrones de forma de ser, para poder sobrevivir a todo esto. Bien, y va a generar su personalidad que está alterada. Entonces las respuestas emocionales no son válidas y puede producir esto, una estrategia de supervivencia que es hiperdesarrollada. Hay quienes dicen que no es una maldad como tal, es una forma de sobrevivir en el mundo, es una forma de sobrevivir ante todas estas situaciones que se han formado, cualquiera de ellas, de todos los trastornos que vamos a ver. Y está muy bien, ¿por qué? Porque nos sirve para el tratamiento. Bien, llegamos entonces al punto donde vamos a ver cuál es la clasificación por estancos, por grupos categóricos de la CIE-10. Y de aquí en adelante, vamos a basarnos en ellos y esto les puede servir si van a utilizar la clasificación del CIE-11. Muy bien, porque en el CIE-11 ya no hay una clasificación como tal de que el paciente puede tener esta o esta o esta, sino que es única. El paciente tiene un trastorno de la personalidad, pero igual hay que profundizar. Entonces, cuando se profundiza y se dice de qué tipo, entonces nos vamos a ubicar en estos contextos. Así que vamos a ver de aquí en adelante cómo está clasificada con la CIE 10. Entonces, fíjense, se han agrupado en tres grupos. Un grupo que es el excéntrico o el raro, un grupo que es el dramático o el teatral y un grupo que es el miedoso o ansioso. Lógicamente el raro, el excéntrico salta a la vista y nosotros lo podemos ver, la población general lo puede ver y dice, bueno, esto no es normal, aquí hay algo extraño. El grupo que podríamos decir más peligroso, entre comillas, para nosotros, es el dramático, teatral o inestable, que es un grupo de trastornos donde el que lo padece puede mezclarse fácilmente con la población general e incluso manipularlo, apropiarse de ellos y, bueno, escoger sus víctimas en cierta medida para poder desarrollar toda esta personalidad. Y tenemos un grupo ansioso, que es el grupo que la pasa peor, son los que presentan más síntomas ellos presentan más síntomas y probablemente podría ser el que de una medida u otra va a acudir a la consulta, pero como ya les comenté, por una comorbilidad de depresión, de ansiedad, de miedo, y cuando estamos nos damos cuenta, en el fondo existen unos rasgos o un trastorno leve, moderado o grave de pérdida y que se hace necesario pues mejorar al respecto. Entonces vamos a ver cuál es la característica de cada uno de ellos. Muy bien, entonces continuamos, ¿no? Habíamos hablado del grupo de los extraños. Dentro del grupo de los extraños tenemos el grupo de personalidad paranoide y personalidad esquizoide. Hay otro grupo en el DSM-5 que es el de personalidad esquizotípica, pero en el CIE-10 esa está clasificada en la parte de esquizofrenia porque pareciera un paciente con esquizofrenia. Bueno, muy bien, que como su nombre lo dice, el paciente con un trastorno de personalidad paranoide, pues tiene una forma de ser de desconfianza
desconfía de todo el mundo, cree que todas las personas le están haciendo daño y por lo tanto son suspicaces, ven, se jactan de ver cosas que los demás no ven, de ver mensajes ocultos. Son autorreferenciales, piensan que todo el mundo está hablando de ellos o de que todo tiene que ver con ellos. Hay una hipersensibilidad a la crítica, nadie les puede hablar mal, pero sí critican a los demás. Critican a los demás, pero de ellos nadie puede decir nada. Hay una falta de autocrítica, ellos consideran que son prácticamente perfectos. Las ideas son paranoides, paranoicas, pero no son delirantes, no ha perdido el contacto con la realidad. Muy bien, no está psicótico como tal. Por lo tanto, se puede adaptar globalmente a las diferentes circunstancias, a la vida social, pero siempre con esta suspicacia y son estas personas que siempre están metiendo una mala idea y no ven ojos bonitos en cara ajena y siempre piensan que los demás están haciendo algo, pero porque son malas personas, ¿no? Porque siempre van a obtener un beneficio de alguna cosa. ¿Cómo se comportan ellos en su entrevista? Ellos pueden ir a la consulta por diferentes razones, pero muy probablemente no va a ser porque ellos dicen yo desconfío de todo el mundo. Se muestran cordiales al inicio, pero cuando usted empieza a, supongamos, mire, yo vengo aquí, yo sufro mucho porque estoy casi seguro que mi mujer me engaña, y si usted nada más le dice, y a usted le consta, a ver, muéstreme qué ha visto, y él le dice, pero eso no es algo que podríamos decir que es una prueba contundente. Entonces ya se comienza a mostrar disfórico, suspicaz, esta doctora como que lo que está, digamos, aliada con mi mujer, etcétera. Y son devaluadores. Usted no sabe nada, usted pues no sé de dónde sacó el título, etcétera, porque pues no me sigue la corriente como tal, ¿no? Es ese tipo de personas. Tenemos otro grupo de personas y tenemos entonces ahora el trastorno esquizoide de la personalidad, que es un trastorno que se caracteriza porque es una persona aislada, solitaria, no le interesa para nada tener contacto con los demás, es indiferente a la crítica, tampoco necesita tener novia o novio, ni le interesa la actividad sexual, son callados, pero no es porque le tengan miedo a la gente, es simplemente porque son aislados, son solitarios. Bien, entonces, bueno, vamos a seguir a ver. Muy bien, si lo vemos desde este punto de vista, podemos comparar la clínica. Entonces tenemos aquí el grupo uno, que son el espectro excéntrico y aislado. Habíamos hablado del paranoide, entonces fíjense, ¿qué concepto tiene él de sí mismo? Que él es justo, inocente porque no es culpable, y es vulnerable. ¿Qué concepto tiene de los demás? Que son maliciosos, que van a interferir con sus actos, con sus pensamientos, que son abusivos y que siempre van a tener algo en contra de él. ¿Cuál es su creencia nuclear? Los demás me engañarán o se aprovecharán de mí. Esa es su estructura de pensamiento constante. Entonces, ¿cuál es esa? ¿Se acuerdan ustedes de esa estrategia de supervivencia sobredesarrollada que les comenté en un principio? Que algunos comentan que es una forma para poder enfrentarse al mundo. ¿Qué estrategia va a utilizar? Pues va a estar vigilante, cauteloso, suspicaz y siempre al contraataque. Los demás se aprovechan de mí y yo tengo que estar pendiente de eso. Muy bien, ¿qué pasa con el esquizoide? Esa persona que se acuerdan que yo les comenté que era callada, ensimismada. Bueno, la concepción de sí mismo es que él es autónomo y solitario, así soy.
un ermitaño, no me digan nada, yo soy así, no se metan conmigo. Cuando los demás se meten con él, son intrusivos. Esa es la concepción que tiene de los demás. Su creencia nuclear es, las relaciones son problemáticas e indeseables. No las necesito, son problemáticas, no quiero saber nada de nada. Y la estrategia que va a desarrollar es aislarse, se distancia desde el punto de vista afectivo y una pereza o falta de motivación para hacer todo. Bien, como ustedes ven aquí, ya veremos después en los tratamientos propuestos cómo abordaríamos cada uno de estos casos, pero es importante que ustedes, aunque es una clasificación muy estructurada, sepan que la personalidad que tiende hacia la paranoide tiene estas características y que tiende a ser esquizoide tiene estas otras. Bien. Muy bien, continuemos con el trastorno antisocial de la personalidad que está en el otro grupo. El grupo que acabamos de ver es el grupo de los excéntricos o extraños y ahora vamos a mirar cuáles están dentro del grupo de los teatrales o los impulsivos. Eh, Uno de ellos es el trastorno antisocial de la personalidad, conocido antes como psicópata, que tiene unas características muy especiales, ¿no? Ellos, primero que nada, no se pueden adaptar a las normas sociales y se nota ya un inicio en la adolescencia. Muy bien, recuerden que ya hemos quitado esto de que tiene que tener 18 años para el diagnóstico. Ya en la adolescencia estamos viendo unas conductas que se van a estructurar en la vida adulta. En el CIE-10 se llama trastorno disocial de la personalidad. Necesariamente no es un sinónimo de criminalidad, es decir, que muchas personas con este trastorno antisocial no son criminales como tal, pero muchos criminales son portadores de este trastorno antisocial de la personalidad. Voy a mostrarles, fíjense, un cuadro clínico muy interesante. Eh, Recuerden que acabamos de hablar de los niveles de maldad. Si es un asesino en serie, puede ser lógicamente una persona con trastorno antisocial de la personalidad, pero un embaucador que no es asesino en serie también lo puede ser. Entonces esta nueva clasificación nos permite decir leve, moderado o grave. Son muy manipuladores para obtener beneficios personales. Pueden involucrar a los demás en proyectos. Entonces, claro está, él es el que le va a decir a los demás, mire, tengo un proyecto muy fácil, muy bueno, y alguien con deseo de escuchar eso, pues caerá en la tentación. Ofrece dinero, fama, fortuna, notoriedad. Sin embargo, pues lleva eso a la ruina financiera o al rechazo social. Es mentiroso, no, no sigue las reglas morales. Es importante esto, es una persona que no aprende con la experiencia, puede ir preso y al salir sigue en lo que está haciendo, no va a decir, no, yo no vuelvo a hacer esto porque estuve preso y es peligroso. Y tampoco tiene una sensación de arrepentimiento por haberle hecho algo nocivo o haber causado alguna maldad en alguna otra persona. Puede haber promiscuidad, maltrato del cónyuge, a los niños, no cumple normas, conducen bajo efectos del alcohol, etcétera. Y esto que les comentaba, falta de remordimiento por sus acciones. Hay una carencia de conciencia. Son teatrales. ¿Por qué está dentro de este grupo? Bueno, porque pueden convencer a la gente sin ningún problema, manipular a los demás y digamos, con su buen hablar y con sus ideas, ¿no? Eh, si alguien es una persona psicópata, si alguien es una persona con este trastorno de personalidad antisocial, por supuesto que se va a ubicar donde pueda sacarle provecho. Entonces, podrá dedicarse a la política, podrá dedicarse a ser pastor de una iglesia,
podrá dedicarse a ser abogado, podrá dedicarse a ser médico. Lo que quiero decir es que ninguna de esas profesiones u oficios, porque la política al final no es una profesión, es un oficio, ninguna de esas profesiones u oficios tiene la culpa, sino que lógicamente el que presenta este cuadro, pues se va a ubicar allí, porque es donde puede sacarle mejor provecho y convencer a la gente y sacar provecho de esto. Muy bien, vamos a continuar. Bien, el anterior predomina en los caballeros, en los hombres. Vamos ahora a un trastorno límite de la personalidad que predomina en mujeres. Es un trastorno conocido como inestable emocionalmente, es decir, que puede pasar de un gran amor a una gran rabia y una escena rápidamente, ¿no? Se caracteriza por inestabilidad emocional y eso lo dice todo. Es una persona que no mantiene sus emociones, sino que pasa de un estado a otro rápido. Pensamiento extremadamente polarizado, o es negro o es blanco, ¿no? Y las relaciones interpersonales, por supuesto, son caóticas. Ejemplo, alguien que quedó en cenar con su novia y ella pues lo está esperando, pero se le presenta un imprevisto, la llama y le dice, amor, lo siento mucho, pero en el trabajo me salió algo, voy a llegar tarde. Y pues entonces esta persona arma un escándalo y le dice, pero ¿cómo se te ocurre? Tú eres un desgraciado, no me quieres, eh, fíjate, pero entiéndeme, salgo del trabajo, yo voy un poco más tarde, ten paciencia. No, tú eres un sinvergüenza, tú no me quieres, me voy a tomar un veneno, etcétera, etcétera. Bien, entonces son estas inestabilidades que pasan muy rápidamente de un polo al otro. Aquí vemos algo de sus características clínicas, los estados de crisis y cambios rápidos de humor. Se habla de que, se dice que el término límite se debe a que muchas veces confunde entre la psicosis y no, entre estar en el límite y pareciera que tiene unos componentes psicóticos de pérdida del contacto con la realidad. ¿Bien? La conducta es imprevisible, autodestructiva, puede haber ideas suicidas o gestos suicidas. Las relaciones interpersonales siempre son conflictivas, es difícil, ¿no? Vamos a ir al cine, pero hoy no vamos a ir por tal cosa, ¿cómo es posible? Muy bien. Pero se comenta también que los caballeros que tienen una relación afectiva con este tipo de personas pues caen en una trampa durante un tiempo porque son muy apasionadas, es decir, como es el todo o el nada, cuando están de buenas son muy apasionadas, la manipulación sexual parece ser un arma bastante importante, son muy apasionadas, muy entregadas y esto pues convence a la otra persona de un gran amor, de una gran pasión, de una gran sensación de bienestar, pero en contraparte, muchas veces luego hay una pelea, una discusión por algo que no era para tanto. Hay una dependencia, esta persona luego están pidiéndole perdón, suplicándole, llorándole a la otra persona que nunca más lo va a volver a hacer. Esto que ya les comenté de blanco o negro, hay una intolerancia a la soledad. En algunos casos, estas jóvenes, si discuten con alguien, al otro día ya consiguieron a otra persona que lo pueden conseguir en una discoteca o en algún otro lugar. Pues eso puede hacer que caigan en la promiscuidad, probablemente por todo esto, por esta sensación de dependencia, sentimientos crónicos de vacío y aburrimiento. Muy bien, todo esto se ve allí. Vamos a mirar ahora, desde este punto de vista, de este cuadrito que estamos viendo, el disocial. Muy bien. La concepción de sí mismo es, acuérdense que el disocial o psicópata o antisocial, muy bien, aquel que hace daño y no tiene remordimiento. Él es fuerte, inteligente y su principal pensamiento y concepto es o soy el agresor o seré la víctima, así que tengo que aprovecharme de todos los demás. La concepción de los demás es que son débiles,
están allí para yo aprovecharme de ellos, son vulnerables, si no lo hago yo lo hace otro. La creencia nuclear es los demás son tontos, tengo derecho a explotarlos, tengo derecho, no tengo ningún remordimiento, están allí para eso. Y la estrategia de sobrevivencia sobredesarrollada es voy al ataque, al engaño, a la manipulación astuta y a la crueldad sin sentir culpa. Muy bien, esto es lo que uno debe en el fondo modificar. Y recuerden la que acabamos de ver, de la paciente límite, inestabilidad emocional. Hay una concepción de sí mismo de que yo soy defectuosa, soy mala, soy impotente, soy vulnerable al rechazo, los demás, como los veo, son mis salvadores o son traidores. Uno de los dos. Acuérdense que hay un componente de blanco o negro. Y lo importante es que esta concepción de los demás pasa de un momento a otro en la misma persona. Te idealizo, te quiero, eres mi salvador, pero no vienes a comer, eres un traidor, ¿cómo me puedes hacer esto? Que es lo que en el fondo va a producir esa manifestación de ira. La creencia nuclear es que el mundo es peligroso, yo soy inaceptable, me van a abandonar, hago todo lo posible para que no me abandonen, pero al final me van a abandonar. Entonces la estrategia sobredesarrollada es, soy sumisa, por un lado, hago una protesta teatral de una escena con rabia, me puedo autolesionar o tener intentos de suicidio como un escape porque no logro sentirme bien y desarrollar mi forma de ser. Bien. Bueno, tenemos dentro de este mismo grupo de los teatrales la personalidad histriónica. La histriónica predomina también en las mujeres, pero hay hombres que son histriónicos y se caracteriza, según la Asociación Americana de Psiquiatría, como una personalidad que busca la atención. Puede comenzar en la edad adulta, pero también se ven rasgos en la adolescencia. Hay un comportamiento seductor que es inapropiado y una necesidad excesiva de aprobación. Así que para que los demás se fijen en mí, es probable que esta persona utilice ropa seductora, eh, coqueteo, manifestaciones seductores, que no necesariamente van a terminar en una relación sexual, sino que en muchas ocasiones hay, digamos, eh, una agresión a la otra persona, le ha manipulado y luego cuando esa persona ya sale con ella y va al grano, le dice, no, pero ¿qué te has creído tú? Yo te quiero como un amigo porque estás pensando que esto es así, etcétera. Los sujetos son muy animados, dramáticos, vivaces, entusiastas y coquetos. El narcisista predomina en los caballeros y sería algo así como el equivalente al histriónico eh, o al paranoide, pero en el factor masculino. Es un trastorno de personalidad en el que una persona está excesivamente preocupada porque los demás lo acepten, porque vean que tiene poder, por el prestigio, por la vanidad y mentalmente incapaz de ver el daño destructivo que está causando a sí mismo y a muchos otros. Es un patrón dominante de grandeza con una gran necesidad de admiración y falta de empatía. Lo mismo, ellos intentan ubicarse en los contextos donde pueden manipular a los demás. Algunos tienen suerte, se habla de conductas de algunas personas que han logrado llegar muy alto, como cualquier presidente de un país o alguien que esté en una situación de poder y tienen que adularlo y lo que él dice es la ley y el que no esté de acuerdo con él lo va votando, porque claro, como todos hemos dicho, ¿no? Puede haber un narcisista que desafortunadamente no tiene poder ni tiene dinero, y pueden haber narcisistas que llegan a una situación de poder y de dinero, y allí pueden entonces manifestar todos esos rasgos de los que estamos hablando. Vamos a mirar aquí en este cuadrito, vamos a mirar en este cuadrito eh, lo que nos falta de ellos. El histriónico entonces, ¿cuál es su concepto? El concepto de sí mismo, que él es encantador, que es sociable, pero no puede manejar la vida por sí mismo. Entonces necesita que alguien le diga todo lo bonito que es,
etcétera. Entonces, ¿qué piensa de los demás? Que son receptivos, que son admiradores y que le van a salvar de esta sensación que tiene de que así sea yo encantadora, pues necesito que me lo digan, necesito que me adulen. Hay rasgos histriónicos, por eso el CIE 11, por eso el CIE 11 nos da esta ventaja. Fíjense hoy en día con las redes sociales, cuando alguien se pone un traje para ir a una fiesta y se toma unas fotos y lo sube a una red social, ¿qué está esperando? Está esperando la necesidad de que alguien, los demás, le digan que está muy bonito, está esperando esa, esa necesidad de aprobación. Nadie le dice, por supuesto, muchos lo pensarán, pero nadie le dice qué horrible te queda. En caso de que alguien se lo diga, pues habrá una gran frustración. Eh, pero bueno, estos son los niveles, el nivel leve, el nivel moderado. Muy bien. Entonces, ¿qué piensa de los demás? Son receptivos y son salvadores diciéndome, sí, te queda bonito, necesito esa aprobación. Bien. La creencia nuclear es que para asegurar mi supervivencia debo buscar la atención y aprobación de los demás. Y la estrategia de supervivencia es, soy teatral, soy seductor, sin embargo, tengo mis teatros de mal genio, tengo una emocionalidad muy lábil y me enamoro fácilmente de alguien. Esa persona me ha dicho, vamos a almorzar mañana, mire, me invitó a almorzar, eso que está enamorado de mí, y vamos a casarnos y a tener hijos, y se hace una serie de ilusiones, porque es el salvador. Muy bien, ¿el salvador de qué? De esta sensación inadecuada que tengo yo de mi vida. El narcisista que habíamos hablado, su concepción es que soy especial, único, superior, y él merece unas reglas y unos amigos especiales. Él no puede estar relacionándose con otras personas muy parecidas, tiene que tener amigos muy especiales. ¿Qué piensa de los demás? Que son inferiores, que están para admirarlo a él y que son herramientas para usarlo. Se parece, recuerdan ustedes, al psicópata, al sociópata, al antisocial, se parece un tanto al narcisista, perdón, al paranoide. Esto es lo que propone también la CIE 11. La CIE 11 dice que es que en esta clasificación de la CIE 10 se mezclan unos con otros y hay unos criterios que están aquí pero pueden estar en otro y se hace difícil eh, su estratificación como tal. Creencia nuclear, soy una persona excesiva, los demás deben reconocer mi superioridad. Y en el fondo, ¿qué hay? Pues un miedo a que no me reconozcan. ¿Cuál es la estrategia sobredesarrollada? Voy a usar a los demás, voy a saltarme las reglas, voy a competir, parecido al antisocial, parecido al paranoide. Y llegamos al último grupo, al grupo de los miedosos, de los ansiosos. Estos son los que más sufren. Ellos presentan una, una gran carga de ansiedad, de depresión, porque no se pueden desenvolver en el mundo con la misma facilidad que lo podrían hacer otros. Entonces tenemos una sensibilidad, el trastorno de por evitación, por evitación. No hago las cosas, le tengo miedo a las cosas, prefiero quedarme sin hacer nada. Sensibilidad excesiva a las críticas y al rechazo, un gran temor a que lo rechacen, por lo tanto no hago nada. No voy a dar una conferencia, no voy a presentar un trabajo en clase, no voy a aceptar un trabajo donde yo tengo que figurar, nada de eso. Hay un sentimiento de que soy inadecuado, inferior, desagradable. Y eso hace que evada las actividades laborales, bien, que impliquen contacto interpersonal. El dependiente, por su lado, es, tiene una dependencia a los demás, no es capaz de hacer las cosas por sí solo. Siente una necesidad de que alguien le cuide y alguien le apruebe lo que está haciendo, pero no como el histriónico que quiere que lo aprueben porque él es chévere, bello, hermoso y quiere ser el centro de atención, sino que él no está seguro. El trastorno de personalidad dependiente no está seguro, nunca está seguro y necesita que alguien le refuerce sus decisiones. Entonces esto hace que tenga una conducta sumisa, que se apegue a los demás y puede tener o puede entrar en relaciones afectivas traumáticas
y tolerar los malos tratos porque no quiero que me deje. Yo tengo que estar con alguien. Hay un temor a tener que cuidarse o defenderse por sí mismo. Hay una falta de confianza en sí mismo, necesidad de consejos excesivos, de la confirmación de los demás para tomar incluso decisiones de poca importancia. Y bueno, esa es su principal característica. Y la personalidad obsesivo-compulsiva, buena encástica, es una personalidad muy parecida a la enfermedad del TOC. Bien, pero no llega a ser TOC como tal, pero puede funcionar, pero con los mismos síntomas, ¿no? Se preocupa mucho por los detalles, el orden y las normas, ese es su principal foco de pensamiento. Hay un perfeccionismo. Este perfeccionismo le va a generar disfunción, angustia, porque cuando se trata de hacer un trabajo nunca lo finaliza porque tiene que cumplir, digamos, a cabalidad eh, todas las normas que él mismo se está colocando. Si traza una raya, esa raya nunca le queda derecha. Bien, si escribió algo, nunca está escrito de la manera correcta, etcétera. Hay un deseo de controlar no solamente a él, sino también a las personas, a las tareas. Por eso siempre trabaja solo, porque no puede delegar tareas porque los demás no lo van a hacer como él lo haría. Muy bien. Y entonces no se reúne con amigos porque siempre está trabajando. Que son adictos al trabajo, podría ser. Esto que se comenta hoy en día de que son adictos al trabajo. El hecho es que siempre lo que son las normas, lo que son lo correcto, está primero. Entonces el placer lo dejan para último. Son quienes no toman vacaciones. Las vacaciones, pues hoy en día, gracias a Dios, son obligatorias, pero hay quienes no toman vacaciones y dicen, no, yo tengo 20 años sin tomar vacaciones, porque es que si yo me voy de aquí, esto no va a funcionar. Si yo soy psicólogo, si soy médico, trabajo en este hospital y yo me voy con, no, esto no va a funcionar. Claro, uno les dice, pero si usted se muere, ponen a otro el tercer día y ya se olvidaron de usted al otro día. Sí, pero bueno, no, eso ellos no lo creen así, no lo ven así. Y vamos al cuadrito entonces, ¿no? De este último grupo. Recuerden ustedes el anancástico u obsesivo compulsivo. ¿Cuál es su creencia nuclear? Para sobrevivir necesita el orden, sistemas, reglas. Los errores son intolerables, pero los demás no lo pueden hacer. Entonces esa es su estrategia. Es perfeccionista, rígido, así son las normas. Esto es porque sí. Y hay un hipercontrol de sí y tratar de los demás. Y por lo tanto no trabaja con nadie más. El ansioso de evitación, recuerdan ustedes, el que piensa que es inepto, que no lo puede hacer, pero si los demás se dan cuenta de eso, lo van a rechazar. Por lo tanto, no va, ¿ven? Hay una evitación, no va a presentarse en situaciones donde tenga que exponerse, donde los demás lo vayan a evaluar. No puede dar una conferencia. Muy bien. Esto, pues uno siempre dice una dosis de sinvergüenzura sería lo más apropiado, ¿no? Para el tratamiento. Y el dependiente, la creencia nuclear es que está desamparado y necesita una persona que sea fuerte para sobrevivir, una persona que le guíe. Por lo tanto, hay una sumisión, una relación de extrema dependencia, no puede tomar decisiones y esto hace entonces que se mezcle con relaciones muy, digamos, tormentosas. Muy bien, ya que hemos visto, hemos dado un repaso a cada una de las características en una clase muy, digamos, eh, muy superficial, para cada característica, para cada grupo, o incluso para cada trastorno, sería encantador tener una sola clase, pero bueno, la tenemos así. Vamos a ver qué podemos hacer, qué estrategias de tratamiento se podrían utilizar. Voy a mostrarles las diferentes propuestas de tratamientos psicoterapéuticos. Esta es una clase para psicólogos, por lo tanto, no vamos a abordar un tratamiento farmacológico que de todas maneras le comento, no hay muchas expectativas en el tratamiento farmacológico más allá de mejorar los síntomas de la comorbilidad, más allá de mejorar problemas de ansiedad, problemas de depresión.
Muy bien, pero lo que es como tal la estructura de la personalidad se ha intentado con algunos fármacos, pero pues no hay una respuesta absoluta y total como tal. Eso, si acaso hay una mejoría, o hablemos de una curación, eso se hace con la psicoterapia. Y si vamos a hablar de una curación, pues empezaremos por decir que es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Y aquí estamos viendo prevención. La mejor curación es, como en el cáncer, tomarlo a tiempo. Tomarlo a tiempo y evitar que se convierta en un trastorno de personalidad bien estructurado. Aun cuando esté bien estructurado, podemos revertirlo un poco. Entonces, fíjense, se habla de dos niveles. Un nivel de prevención primaria en la infancia y en la adolescencia. Y aquí nos encontramos con una serie de situaciones. ¿Acaso el papá va a ir a su consulta y a llevarle un niño? Porque le dice, yo veo que mi niño es como muy perfeccionista. Yo veo que mi niño es como muy malo. Él le hace daño al gato. Él le prendió candela al gato. Yo veo que mi niño le da miedo en el colegio hablar, etcétera. Si lo lleva así, maravilloso. O en la adolescencia. Pero, hablemos de esto, ¿no? Eso es un poco difícil, pero ¿cuál es la idea? Hacer un abordaje temprano del trauma infantil. Hay que revisar. La CIE-10 nos permite esto. La CIE-10 nos permite que el trastorno de personalidad, si bien no hacemos el diagnóstico que se puede hacer en la adolescencia, tiene que estar 2 años con los mismos síntomas perdurables, pero por lo menos intentar neutralizar esto para que no se convierta, para que no siga el camino hacia un trastorno de la personalidad. Y tenemos que hacer una historia completa, tenemos que mirar qué es lo que está pasando, cómo está esa estructura de la familia, cómo está ese problema en el colegio, si hay bullying, si hay acoso físico, sexual en casa y en el colegio, para transformar esos ambientes familiares, para fomentar un apego seguro. Eso sería lo principal. Pero bueno, ya pasó la infancia, llegamos a la adolescencia. En la adolescencia podría haber un joven que presente, digamos, una baja en su rendimiento académico, que, que presente depresión, que presente ansiedad, lo mismo. Vamos a detectar estos, estos síntomas, ¿no? Que ya vienen dándose de que es muy perfeccionista, de que cuenta las rayitas del piso de la cerámica y no las pisa, etcétera, de que no puede hacer nada. Hijo, vaya usted y hable con el profesor. No, mamá, a mí me da miedo, quiero que vaya usted. Que el familiar logre o el profesor logre darse cuenta de esto. Muy bien. Y entonces se detecta también, ¿no? O autolesiones. Estos adolescentes que se rayan, que se marcan, todo esto puede estar mostrándonos a nosotros que más adelante podría haber un trastorno de la personalidad. Y se debe actuar antes de que este rasgo se fije. Y estamos hablando de los 16 a los 18 años. Recuerden que Hessel, él propone que la personalidad se estructura completamente a los 16. Y eso puede ser cierto, pero recuerden ustedes que el lóbulo prefrontal termina de madurar entre los 20, 21, 22 años. Eso no es exacto para todo el mundo. Algunos antes, otros después. Pero esa maduración del lóbulo prefrontal, que es el que le va a dar prácticamente el razonamiento, eh, podemos actuar antes de que se termine de madurar. Entonces, fíjense ustedes esto que dice aquí abajo. Un diagnóstico temprano y cauteloso en la adolescencia tardía puede alterar beneficiosamente el pronóstico mediante la reparentalización y validación. Eso es, usted como terapeuta, no es que se va a convertir en el padre, pero se va a convertir en una figura de autoridad que puede sustituir en cierta medida a todos esos aprendizajes que ha tenido, que vinieron de los padres o de los abuelos o de los tíos o de las figuras que ellos consideraban de autoridad.
y puede ahora intentar reestructurar nuevamente todo esto. Perfecto, entonces esa es la idea básica. La idea básica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay diferentes estrategias. Fíjense, vamos a recordar algunos. Tenemos el marco psicoterapéutico de la psicoterapia de Beck. Bien, eh, recuerden ustedes que Aaron Beck ha propuesto todo esto de las distorsiones cognitivas, de los pensamientos negativos automáticos y de la reestructuración cognitiva. Muy bien, eh, no es punto de esta clase y consideramos que ustedes pues ya la conocen. Entonces, y él propone esto, ¿no? Como si fuera un árbol, la superficie de las hojas, el tronco y la raíz. ¿Qué hay en la superficie? En la superficie pues están estos pensamientos negativos automáticos que puede tener una persona. Caramba, yo no sirvo para nada, o yo necesito que los demás me quieran, o los demás están allí para utilizarlos, etcétera, ¿no? Tenemos que identificarlos todos ellos y trabajar sobre esos pensamientos negativos automáticos con psicoeducación, mostrarle cuáles son, mostrarle cómo podemos manejarlos, etcétera. Luego vienen las distorsiones cognitivas, que es la base de esos pensamientos negativos automáticos. Y hay, bueno, en internet se le dice que busque, hay diferentes páginas con muchas distorsiones cognitivas. Hagamos una adivinación del futuro o, o la otra de, digamos, donde la persona dice, bueno, yo no pude, hoy se burlaron de mí o no logré hacer la exposición de muy buena manera, por lo tanto yo soy burro, yo no soy inteligente, muy bien. Entonces, la generalización de que haya pasado un mal examen y lo generalice como si yo fuera muy malo en todo. Entonces, trabajar estas distorsiones cognitivas. Y por último, a evitar que se transformen en un esquema, que es lo que el término que propone Beck, también lo proponía Piaget, recuerdan ustedes los esquemas, de otra manera. Pero el esquema pues está considerado como ese pensamiento que se establece y se da por cierto. Soy defectuoso, el mundo es peligroso, estoy completamente seguro de eso. Entonces, hay que ir ablandando esto poco a poco. Si el paciente ya es mayor, pues ya esto está estructurado y hay que ablandarlo. Si el paciente es adolescente, pues podemos intervenir antes para esto. Y esa es una reestructuración cognitiva. Con ese cuadrito de reestructuración cognitiva, recuerden ustedes, pensamiento negativo automático, cuánto siente, cuánto cree de él, pensamiento alternativo, cuánto siente, cuánto cree de él, y bueno, y la salida que hay de allí de eso, ¿no? Entonces, el objetivo de esta terapia cognitivo-conductual no es solamente aliviar el síntoma, sino reestructurar la forma como se piensa para que estos esquemas se modifiquen. Bien, y bueno, esa es una de las formas que hay. Claro, eso no es de un día para otro y requiere también la participación de la persona como tal, ¿no? Tenemos la terapia de los esquemas de Jung. Todas estas terapias más o menos se basan en lo mismo. Muy bien, ¿qué propone Jung? Jung propone que los esquemas se forman, dejémoslos aquí abajo, los esquemas se forman desde la niñez y son creencias que están muy bien estructuradas, eh, pero son, digamos, que son maladaptativos, que no son reales, pero que la persona los cree. La persona los cree. ¿Y por qué se forman? Bueno, por diferentes razones, porque el niño es vulnerable a eso, porque no encuentra una manera de afrontarse ante las situaciones de la vida, porque los papás, eh, yo siempre digo en son de broma a mis estudiantes que nuestros padres son la causa de nuestras desgracias y enfermedades, pero también de nuestras cosas buenas. Pero nadie lo hace de una manera malintencionada. Pero muchas veces si queremos arreglarle la vida a nuestros hijos, si queremos ser sobreprotectores, si, pues estamos haciendo daño, hay amores que matan. Entonces, todo eso tenemos que analizarlo. Entonces hay una parte superficial que es la que vemos, que es como se actúa.
que es la que estamos viendo, y estamos viendo esos rasgos de personalidad, así es como actúa, pero eso está en el fondo, está, digamos, hay un determinado por una serie de esquemas que han sido maladaptativos, muy bien, patrones profundos y rígidos, ¿de que vienen de dónde? Del miedo al abandono, de la desconfianza, de la privación emocional, y todo eso hay que sustituirlo, hay que repararlo. ¿Y cómo lo vamos a reparar? Pues no es que nos vamos a convertir en los padres, pero sí en una relación terapéutica, en una alianza terapéutica, en la consulta, donde ya no van a ser juzgados, donde vamos a hablar y vamos a intentar ver de dónde viene eso y de una u otra manera hacer un lavado de eso y volver a estructurarlo de una manera mucho mejor. Muy bien. Al final las bases son unas necesidades que no han logrado estar satisfechas, carencias emocionales infantiles, falta de apego. Bueno, eso no lo vamos a hacer nosotros. Nosotros no nos vamos a convertir en sus padres para darle amor ni lo vamos a llevar a la casa. Pero sí podemos decirle, eso ya pasó, muy bien, ahora tienes que seguir adelante. Nadie lo hizo, digamos, de mala intención, pero tú tienes que seguir adelante. El hecho de que te haya pasado eso no significa que te va a seguir pasando. Bueno, todas estas estructuras que vamos a mirar. Bien. Y este otro modelo que es muy agradable, muy interesante, que es la terapia dialéctico-conductual, que se ha propuesto más que todo para el trastorno límite de la personalidad. Este se ha propuesto para el trastorno límite de la personalidad, pero se utiliza también para muchos otros, eh, digamos, eh, para muchos otros trastornos de la personalidad. Muy bien. Entonces, son diferentes estrategias, un poquito más profundo, pero también va más o menos en lo mismo, la aceptación y en el cambio, aceptarse como eres sin que sea juzgado de ninguna manera, aceptarse como es y irse al cambio. Para aceptarse hay diferentes estrategias que se van a utilizar, el mindfulness, ustedes saben que es aceptar los pensamientos y las emociones que se tienen ahora, muy bien, validarlas, tener tolerancia al malestar de lo que me produce, regular emocionalmente, la eficacia interpersonal, aprender a decir que no, a aprender a la asertividad, modificar estas conductas. Ese tratamiento pues lleva como tal la terapia individual, los grupos, muy bien, el coaching telefónico, ya eso depende de cada terapeuta, pero se le dice, mira, aquí está mi teléfono y usted me puede llamar cada vez que quiera. Hay países donde esa llamada tiene un costo. Si no lo hacemos, y eso tiene incluso una intención terapéutica. Muchas veces el paciente no va a llamar por no pagar y intentará resolverlo por su propia cuenta. Claro, la llamada se cobra dentro de la misma llamada telefónica, valga la redundancia. No es de que cada vez que me llames yo te voy a cobrar tanto, sino que el sistema operativo de la telefónica tiene un número especial que le cobra más al paciente y se lo deposita a usted. Y el equipo de consultas para terapeutas, muchas veces necesitamos consultar con otro terapeuta y decirle, mire, me está pasando esto, ¿qué crees tú? Bien, entonces, hasta ahora es la que posee el mayor nivel de evidencia empírica para las conductas autolesivas y suicidas. Perfecto. Bueno, esto no es otra cosa sino eh, un esquema de, digamos, la eficacia de cada una de estas terapias. Fíjense que el trastorno límite de la personalidad responde muy bien a la terapia dialéctica, muy bien, también a la de mentalización, y hay fármacos que podrían ayudar para esto, ¿no? Cuando ya hay depresiones o cuando estamos ante un paciente con este grupo 3 o este grupo C de ansiedad, pues bueno, hay una alta evidencia con la terapia cognitivo-conductual y el trastorno disocial, eso sí es algo que nos mata la cabeza a todos,
porque, bueno, el paciente con trastorno antisocial de la personalidad va porque muchas veces lo manda el juez. El juez le dice, o la cárcel o la terapia. Muy bien. Entonces, bueno, esto es lo que estamos viendo nosotros. Perfecto. Bueno, para terminar, un pequeño resumen de todo. El diagnóstico del trastorno de personalidad necesita que usted conozca cuál es, así lo hayamos hecho estructurado académicamente está muy bien porque usted tiene que reconocer qué tipo de trastorno de personalidad o de rasgo es el que está predominando. Muy bien. Requiere evaluar la cronicidad, el patrón generalizado, la inflexibilidad. Luego el síntoma como supervivencia. ¿Cuál es el síntoma principal que está utilizando el paciente? Claro, ya sabemos cuáles son la mayoría de los síntomas según el trastorno de la personalidad. Muy bien. La alianza es el vínculo. Se ha comentado que la alianza con usted, con el terapeuta, es, digamos, el inicio del mejor tratamiento. Esa relación terapéutica que supuestamente vamos nosotros a sustituir cómo fue criado y de dónde nació todo eso. Bien, es el principal agente de cambio para poder modificarlo. Y el tratamiento es estructurado. No hay terapias como tal, sino un abordaje estructurado que se va viendo y vamos utilizando dependiendo de cada uno de ellos. Pero recuerden una cosa, eh, si bien la etiología, la causa de un trastorno de personalidad tiende a ser una combinación de la genética, del ambiente, bien, de nuestras situaciones de crianza, es cierto que en algunos predomina la situación de crianza y en otros predomina la situación genética. Con la situación genética se nos hace más complicado esto de la alianza del vínculo y de intentar que el paciente tome conciencia. Pero bueno, hay que intentarlo, hay que intentarlo. Bien, bueno, yo espero que haya sido de su agrado, que, bueno, tengan ahora más claro un poco los trastornos de la personalidad y que podamos encontrarnos después para ahondar sobre cada uno de ellos o sobre el tratamiento para cada uno de ellos. Muchísimas gracias por su atención, jóvenes.